Toma y retoma, historia en llamas. Cuando pienso en mi infancia, recuerdo una época en la que Colombia vivía entre sueños de paz y crecientes sombras de violencia. Ha llegado la fecha de recordar la toma del Palacio de Justicia, que ocurrió en 1985 y que sigue siendo una herida abierta que dejó en evidencia el declive de nuestra cultura y humanidad. Hubo un momento en el que la palabra fue reemplazada por las armas y donde la justicia y la confianza en las instituciones se vieron profundamente dañadas. Esa memoria me trae a la mente las historias que escuché de un país que se partía en dos y de cómo esas acciones violentas marcaron toda una generación que, a pesar de todo, sigue imparable y llena de esperanza. Quédense hasta el final en este episodio Palacio de Justicia, la voz que no se calla. Toma y retoma, historia en llamas. Un acto terrorista, según la definición legal en Colombia, nuestro país, es una conducta violenta que se ejecuta con la intención de provocar miedo, terror o zozobra en la población o en un sector de ella. Estos actos pueden poner en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, así como afectar edificaciones, medios de comunicación, transporte o infraestructuras clave. El objetivo principal es atemorizar a la sociedad a través de ataques indiscriminados o excesivos, represalias o actos o amenazas de violencia. No necesariamente deben causar daños materiales o personales para ser considerados actos terroristas, ya que el temor generado es el factor determinante. Además, pueden ser cometidos por individuos o grupos y se sancionan, en teoría, con severas penas. Para entender el contexto global de la masacre del Palacio de Justicia, que dista de lo magnífico o fenomenal expresado por algún supuesto Mesías, les diré que en 1985, el año en que ocurrió la toma del Palacio de Justicia de Colombia, el mundo también vivió otros actos terroristas muy significativos. Uno de los hechos más destacados fue el atentado contra el restaurante El Descanso, cerca de Madrid, España, en abril de 1985, donde murieron 18 personas y cerca de 100 resultaron heridas. Este ataque fue reivindicado inicialmente por un grupo libanés chií y posteriormente por la organización palestina suní, reflejando las tensiones relacionadas con el conflicto árabe-israelí y la violencia internacional en Europa. En ese mismo periodo, diversos grupos terroristas del Próximo Oriente realizaban acciones violentas en España, incluyendo secuestros y ataques en medio de una escalada de violencia dirigida contra objetivos occidentales, principalmente Estados Unidos, e influenciada por los conflictos globales más amplios. A nivel global, en 1985 se inscribe que fue una década de actividad terrorista intensa a nivel mundial, caracterizada por ataques de grupos extremistas, secuestros y atentados bomba en distintos continentes que evidenciaban un fenómeno global de violencia política coordinada con fines diversos, desde reivindicaciones políticas hasta luchas territoriales y religiosas. Estos actos comparten con la toma del Palacio de Justicia la característica de ser acciones violentas destinadas a desestabilizar ordenamientos políticos o sociales y generan un contexto global donde muchas sociedades sufrieron el impacto directo o indirecto del terrorismo en los años 80. Esta comprensión ayuda a situar la tragedia colombiana dentro de un momento histórico global marcado por el auge de diferentes manifestaciones de violencia terrorista. Vamos con una crónica de Instante Historia, numeral Instante Historia, con la cronología de los hechos. Adelante en cabinas, maestro, suéltela. Hola, bienvenidos irrumpibles. La crónica de hoy tiene una descripción cronológica de los hechos acontecidos durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia en Colombia en 1985, basada en distintas fuentes confiables. Cronología de los hechos. 6 de noviembre de 1985. A las 11:30 am, la guerrilla del M-19, planificando desde meses atrás, ingresa al Palacio de Justicia en Bogotá, en una operación conocida como Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Aproximadamente 35 guerrilleros armados y vestidos de civil logran abordar la edificación mediante 2 camiones que ingresan por el sótano, simulando una descarga de archivos jurídicos.
A las 12 p.m., los guerrilleros se toman diferentes pisos del edificio, incluyendo la sala de audiencias y la sala de magistrados, tomando a numerosos rehenes, entre ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y empleados. A la 1 p.m., los insurgentes mantienen el control del edificio mientras las fuerzas de seguridad, militares y policiales rodean el palacio desde el exterior. Comienzan los primeros enfrentamientos con disparos y explosiones. A la 1:57 p.m., los tanques obligan a los guerrilleros a desplazarse a pisos superiores y se reporta un incendio en diferentes zonas del edificio, agravando la crisis. A las 4 p.m., se recibe una petición del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, solicitando detener la operación de retoma. Sin embargo, las fuerzas militares continúan el operativo para liberar el edificio con fuerza máxima. El 7 y 8 de noviembre, la batalla continúa con intensos combates, incendios y uso de armamento pesado. Los enfrentamientos culminan hacia la mañana del 7, cuando las fuerzas estatales logran recuperar el palacio, dejando un saldo de más de 90 muertos, entre ellos magistrados, funcionarios, civiles, guerrilleros y militares. El resultado final. La operación concluye con la liberación del edificio, pero con profundas heridas, desapariciones y pérdidas humanas significativas. Se calcula que en total murieron aproximadamente 98 personas y otras aún permanecen desaparecidas. Toma y retoma, historia en llamas. La toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985, fue un trágico evento armado con profundas implicaciones políticas y sociales. Hoy se sabe que el 6 de noviembre de 1985, un comando armado de aproximadamente 35 guerrilleros del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril M19 interrumpió en el Palacio de Justicia de Bogotá con la intención de llevar a cabo una demanda armada y un juicio político contra el presidente Belisario Betancur. La acción fue planificada con 6 meses de anticipación bajo la operación conocida con el, no sé cómo definir este nombre, Antonio Nariño por los derechos del hombre. Los guerrilleros simularon un descargue de archivos para ingresar y luego abrieron fuego, tomando como rehenes a cerca de 350 personas que incluían magistrados de la Corte Suprema, empleados judiciales, abogados, visitantes, y no podemos dejar de un lado a todo el personal de logística de estas instalaciones. La respuesta estatal fue inmediata. La Policía Nacional y el Ejército rodearon el edificio y comenzaron una operación de retoma que duró 28 horas, durante las cuales se utilizaron tanques, armas automáticas, helicópteros y explosivos. El enfrentamiento se desarrolló con violencia extrema en el centro de Bogotá, donde el edificio sufrió incendios y destrucción generalizada. El saldo de esta tragedia fue devastador. Más de 100 personas murieron, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema y varios funcionarios judiciales, además de guerrilleros y civiles. También hubo desapariciones forzadas, con casos emblemáticos de empleados y testigos que nunca volvieron a ser vistos. Estas desapariciones y otras violaciones de derechos humanos derivaron en condenas internacionales contra el Estado colombiano por la impunidad y la irregularidad en el manejo de este caso. Una de las causas que marcaron la vulnerabilidad del palacio fue la reciente remoción, días antes de la toma, de la vigilancia de la Policía Nacional. Ellos removieron la vigilancia del edificio, reemplazada por contratar una empresa privada de seguridad, a pesar de que las autoridades tenían informes y advertencias de un posible ataque. Este hecho generó múltiples sospechas y polémicas sobre el manejo de la seguridad y la negligencia estatal. El impacto de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue profundo en la memoria colectiva colombiana. Más que un incidente armado, fue una herida en la institucionalidad y la justicia del país, que mostró la fragilidad de la democracia frente al conflicto armado interno, la violencia política y la corrupción. Las familias de las víctimas y la sociedad civil han buscado justicia y verdad durante décadas, expresando la necesidad de reconocer a las víctimas y esclarecer las responsabilidades. Al final de cuentas, la toma y la retoma del Palacio de Justicia fue un episodio que dejó un dolor de impunidad y lecciones sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y la protección de las instituciones democráticas. Su memoria permanece como un recordatorio sobre los costos de la violencia y la urgencia en la reconciliación y la justicia en Colombia.
Continuamos con este programa y realmente quisimos integrar los datos históricos, las cifras oficiales y los análisis de los hechos para comprender la complejidad y la gravedad de la toma del Palacio de Justicia y su retoma por parte del Estado colombiano. Pero, ¿qué teorías existen con relación a los motivos de la toma del Palacio de Justicia? Las teorías respecto a los motivos de la toma del Palacio de Justicia en 1985 son variadas y complejas, reflejando la profundidad del conflicto y del contexto político colombiano de la época. La teoría principal, reconocida por la Comisión de la Verdad, plantea que el objetivo del M-19 era realizar un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur, acusado de incumplir acuerdos en treguas suscritos en 1984 y buscar un golpe de opinión nacional e internacional. La toma buscaba evidenciar políticamente esta denuncia dentro del mismo Palacio de Justicia. Este palacio era un símbolo del poder judicial, lo era y lo sigue siendo. Otra hipótesis sugiere un vínculo económico con el narcotráfico, particularmente con el cártel de Medellín. Se dice que Pablo Escobar habría financiado parcialmente la operación para presionar por el hundimiento del tratado de extradición y para quemar expedientes judiciales contra narcotraficantes. Aunque esta versión no ha sido comprobada del todo, es considerada secundaria o incluso descartada por algunos exmiembros del M-19. La versión conocida como la ratonera plantea que ciertas decisiones militares y del Estado, como la retirada de la vigilancia policial el día antes de la toma, habrían sido intencionadas para permitir la concentración de insurgentes y facilitar luego su eliminación en bloque por parte de las fuerzas militares. Según esta teoría, la toma fue en cierto modo usada por el Estado para acabar con la guerrilla y eliminar expedientes y procesos judiciales incómodos para sectores militares y políticos. Otra teoría considera que la guerrilla buscaba aprovechar la conexión entre algunos de sus antiguos miembros y magistrados que fueron sus docentes para mostrar un juicio simbólico, no solo contra el presidente, sino para denunciar la crisis de Estado y la injusticia social que se vivía en Colombia. Pero, ¿en qué quedaron las investigaciones? Después de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, las investigaciones y procesos judiciales emprendidos han resultado en condenas, principalmente a miembros de la fuerza pública, por responsabilidades en violaciones graves a los derechos humanos. Varios oficiales militares fueron condecorados por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la retoma militar. Entre ellos, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, fue condenado a 35 años de prisión por la Corte Suprema en el 2019 por la desaparición de varios civiles durante la operación. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 40 años de cárcel a varios oficiales retirados, incluidos coroneles y capitanes, por delitos relacionados con la retoma y desaparición de personas en custodia. En cuanto a los guerrilleros del M-19 que ejecutaron la toma del palacio, algunos fueron condenados por delitos que incluyen homicidio y tentativa de homicidio. No obstante, la cúpula del movimiento insurgente fue beneficiada con indultos posteriores, lo que causó polémica respecto a la justicia plena. A pesar de estas condenas, las investigaciones han enfrentado obstáculos y controversias, pues la responsabilidad estatal en el uso desproporcionado de la fuerza y la impunidad en muchos casos persiste como una deuda con las víctimas y sus familias. Existe una percepción personal muy extendida de que la justicia en el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia se inclinó en favor de los victimarios. Esta existencia de la percepción crítica de que en el caso de la toma y la retoma del Palacio de Justicia se intentó disimular la justicia verdadera. El movimiento 19 de abril M-19 es el actor central y victimario, y al haber perpetrado el asalto armado tomado como rehenes cerca de 350 personas, incluyendo los magistrados, y provocando una tragedia de decenas de muertos y desaparecidos durante 28 horas de enfrentamiento en noviembre de 1985. Sin embargo, frente a esta realidad, algunos consideran que la justicia buscó proteger y desviar la atención sancionando mayoritariamente a miembros estatales de la fuerza pública por abusos cometidos durante la retoma, quizás para ocultar sus propias fallas y responsabilidades en la preparación y ejecución del operativo. La retirada de la vigilancia policial y la respuesta desproporcionada han sido objeto de condenas,
pero estas sentencias también han sido interpretadas como un mecanismo para deslindar y minimizar la responsabilidad del M-19, quien originó el conflicto. Esta compleja situación alimenta un debate sobre la justicia parcializada, que en favor de un narrativo institucional podría estar sobreprotegiendo a actores estatales, mientras se relativizan o justifican las acciones directas o ilegales del grupo insurgente. Por tanto, esta reflexión invita a analizar críticamente cómo se construyen las sentencias y responsabilidades para que la justicia sea integral, reconociendo a todos los victimarios y evitando encubrimientos, sin dejar de condenar los excesos y violaciones cometidas por la fuerza pública en medio del conflicto, pero nunca desconociendo la realidad del holocausto que ocurrió, jamás sacando en blanco el nombre de la organización que planeó y ejecutó este plan. Recuerdo que cuando era niño veía con asombro y miedo cómo la anarquía parecía querer apoderarse del poder legítimamente constituido aquí en mi país. Aquellas imágenes de violencia, de edificios en llamas y de gritos en las calles tenían un peso inmenso en mi formación, porque era el reflejo de una cultura y de una humanidad que iban en declive. Hoy como adulto entiendo que no podemos idealizar ni transformar en mitos colectivos esas escenas de dolor, porque hacerlo sería negar la crudeza de la realidad y peor aún, encubrir actos de lesa humanidad que marcaron nuestras vidas. Es fundamental que recordemos con honestidad y rigor lo ocurrido, sin caer en la tentación de embellecer o tratar de justificar lo injustificable. La historia de la toma y retoma del Palacio de Justicia es un recordatorio de los costos que pagamos cuando la violencia y la impunidad se imponen sobre la justicia y los derechos humanos, a pesar de que hayan querido poner a esa operación un nombre alegórico a los derechos humanos y al prócer Antonio Nariño. Preservar la memoria verdadera es una forma de justicia y de compromiso para que nunca más se repitan estas tragedias. A manera de conclusión, les diré que un acto terrorista es un delito cuyo fin es desestabilizar y generar inseguridad usando la violencia para impactar a civiles y estructuras sociales esenciales. ¿Ya estamos con este concepto? Aún persiste la duda si los motivos de la toma del palacio oscilan entre objetivos políticos de denuncia pública, vinculaciones con intereses de narcotráfico, maniobras estratégicas del Estado y la guerrilla y disputas por el control jurídico y simbólico de la justicia en nuestro país. La multiplicidad de hipótesis termina reflejando la complejidad y la controversia que rodea aún hoy, 40 años después, este suceso de nuestra historia contemporánea nacional. La Comisión de la Verdad y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han catalogado la retoma como una masacre y han criticado la falta de justicia efectiva. Las condenas por la toma y retoma del palacio han sido un proceso largo y complicado que han puesto en evidencia tanto la responsabilidad de los insurgentes como la grave violación de derechos humanos cometida por algunos agentes estatales. En la recuperación de las instalaciones, con penas significativas para algunos militares juzgados y con la mayoría de los victimarios en el indulto. Nuestra humanidad y nuestra memoria como colombianos del común no debe declinar en la mentira o en el olvido, sino crecer en la verdad y en la construcción de paz genuina, que esta reflexión nazca del respeto mutuo por quienes sufrieron, desaparecieron y resistieron, y de la convicción de que la memoria es un acto de amor y rebeldía frente a la injusticia. Al recordar esos días y las cicatrices que dejaron, me queda la tristeza de cómo la cultura y la humanidad parecieron derrumbarse por medio de tanto ruido y dolor. Agradezco al doctor Rafael Aguavara Casas que nos invitó a que tratáramos este tema en este especial. Y le digo que sigo con la certeza de que esas sombras ha florecido la voz irrompible de quienes no quieren olvidar ni repetir estos errores. Este episodio es un homenaje a la memoria, a la resistencia y a la lucha constante por una sociedad más justa y humana, porque solo reconociendo nuestra historia y aprendiendo del pasado, podemos construir un futuro donde la palabra, la cultura y la humanidad nunca más estén en declive. Y recuerden, no justifiquemos lo injustificable y no idealicemos
masacres. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue La Voz de la Generación Irrompible, Palacio de Justicia, la voz que no se calla. En un país de sueños y sombras, donde la violencia no cesa, el palacio habló con voces fuertes de justicia, verdad y promesas. Toma y retoma, historia en llamas, memoria que no quiere callar. Recordamos a quienes sufrieron con valor para luchar. Palacio de justicia, eco eterno, voz irrompible de unidad. En cada batalla y cicatriz, la esperanza siempre brillará, porque el pasado nos enseña que con memoria y verdad podemos construir el futuro de justicia y dignidad. Palacio de justicia, la voz que no se calla en numeral, la voz genial.